Hola a todos, bienvenidos a otro video en el canal. Hoy les traigo una historia que, sin duda, les va a dejar sin aliento. Una historia que comienza con una confianza rota, una traición inesperada y una venganza que nadie vio venir. Les voy a contar todo lo que pasó esa noche, el momento exacto en que todo cambió para siempre. Y lo peor de todo, no era solo un amante el que estaba involucrado, sino alguien en quien confiaba completamente. ¿Te imaginas estar en los zapatos de la persona que descubre que el ser más cercano a ti, el que creías que nunca te fallaría, te da la puñalada más profunda de todas? Pues quédate hasta el final, porque este relato no es como los demás, y te aseguro que no querrás perderte ni un segundo de lo que viene. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Empecemos. Nunca imaginé que algo así podría sucederme. Siempre pensé que mi matrimonio con Leonardo era sólido, sin grandes dramas ni infidelidades. Puede que la pasión ya no fuera la misma de antes, que la rutina hubiera apagado algo, pero no pensaba que eso fuera señal de que algo estaba por derrumbarse. Era solo rutina, me decía a mí misma. Pero todo cambió una noche que aún me arrepiento de haber vivido. Leonardo ya estaba dormido cuando su celular comenzó a vibrar en la mesa de noche. Esa vibración incesante me despertó y la curiosidad me llevó a echar un vistazo. Sabía que no debía, pero algo me decía que eso era importante. No sabía qué, pero sabía que iba a descubrir algo que cambiaría todo. Y, de hecho, lo hice. Lo que vi en su celular fue algo que nunca voy a olvidar. Mensajes, fotos, palabras llenas de deseo y secretos. Mi corazón casi se detuvo. Era imposible de creer. Estaba viendo aquello, un hombre con el que había convivido tanto tiempo, mi propio marido, intercambiando mensajes con otra mujer. Pero no era solo cualquier mujer. Era alguien de quien ya había escuchado hablar, alguien que conocía bien, incluso de forma íntima, Elías, el mecánico. No solo era eso. Elías no era solo el hombre que arreglaba el auto de Leonardo, era un amigo, un confidente, alguien en quien él confiaba, alguien en quien yo también confiaba. Y eso fue lo que más dolió. La traición no fue solo con la otra mujer, fue con todos nosotros, con la confianza que pensaba que teníamos. Me quedé allí, acostada, mirando los mensajes, mientras la rabia y la vergüenza se mezclaban dentro de mí. No podía creer lo que veía. Mi mundo se estaba desmoronando, pero no sabía cómo reaccionar. Sentía mi cuerpo congelado, mi respiración más pesada, una sensación de desesperación que me invadía. Pero no grité, no me quejé, no hice nada de eso. La rabia estaba allí. Claro, pero de alguna manera sabía que algo mucho mayor venía. Una sensación de venganza, tal vez. Algo que me haría hacer más que solo sufrir en silencio. Y entonces, sin saber bien qué hacer, tomé una decisión. No lo confrontaría. Ahora no necesitaba palabras, no necesitaba gritar. Quería que él sintiera lo que yo sentía, pero de una manera diferente. El día siguiente fue el inicio de algo mucho más oscuro, pero nadie lo sabía. Me hice la normal, la tranquila, la que no había descubierto nada. Leonardo estaba inquieto, pero no fue difícil disimularlo. No sospechaba nada. Fui hasta el taller de Elías como si fuera solo una visita más. Hablamos del tiempo, del auto, todo superficial. Nada que le hiciera imaginar lo que sucedía por dentro de mí. Sabía que él estaba ocupado con los arreglos y aproveché eso. Mientras él estaba agachado, revisando el motor de mi auto, con esa sonrisa falsa y confiada, yo caminé entre las herramientas, mirando todo como si fuera algo que conocía bien. Aunque nunca lo había hecho. Nunca pensé que esas herramientas serían tan importantes para mí, pero en ese momento se convirtieron en un símbolo. Sabía lo que significaban para Elías. No eran solo herramientas, eran su vida, su trabajo. Cada una de ellas tenía un valor personal, algo que, de alguna manera, yo también entendía. Miré el destornillador eléctrico, la llave de torque, el juego de dados, las tomé todas con una calma que ni yo misma creía tener. Fueron guardadas, sin que Elías se diera cuenta, en silencio, sin apuro. Sabía lo que esas cosas significaban para él, y de alguna manera eso me daba una extraña sensación de justicia. No estaba haciendo nada grande, pero lo que estaba haciendo era suficiente para sentirme tranquila, como si estuviera equilibrando la balanza de una manera muy personal. Pasaron algunos días después de eso, y nada volvió a ser igual. Cada vez que veía a Leonardo, esa imagen de Elías en el teléfono no dejaba de rondar mi mente, pero seguía actuando con normalidad, sin dejar que nada se notara. Elías nunca supo lo que pasó. No tenía idea de lo que había hecho, y eso me daba una especie de poder extraño, algo que me ayudaba a mantenerme calma, aunque por dentro todo estaba hecho un caos. Un día, fui de nuevo al taller, pero esta vez con un propósito claro. No quería que Elías sospechara nada, quería que todo siguiera igual.
porque aún no había decidido cómo exactamente iba a hacerle frente a la situación. Pero tenía una necesidad de estar allí, de mirar de nuevo a los ojos al hombre que había traicionado mi confianza. Cuando llegué, Elías estaba trabajando en otro coche, como siempre. Me sonrió, me saludó con esa familiaridad que siempre me molestó, pero que ahora parecía más falsa que nunca. Me sentía atrapada entre la rabia y la necesidad de mantener el control. Estaba decidida a hacerle sentir lo que yo había sentido. Pero no de inmediato. No quería que se diera cuenta de nada. Me ofreció una silla y hablamos del auto como si nada hubiera pasado. Pero lo que había pasado ya no podía deshacerse. La mentira, la traición, todo eso estaba dentro de mí y no importaba cuán amable fuera Elías conmigo. Lo que realmente quería era verlo sufrir, aunque no sabía cómo iba a hacerlo. Solo sabía que algo en mí había cambiado y eso era suficiente para que no volviera atrás. Durante esos momentos, vi las herramientas de nuevo. Habían pasado pocos días, pero cada vez que las veía, recordaba la acción. La calma con la que había tomado cada una de ellas. Eran objetos simples para cualquiera, pero para Elías eran su vida. Y fue en ese momento, al mirarlas una vez más, que me di cuenta de lo que había hecho. Aquello no era solo una venganza, era una forma de mostrarle que, aunque él se pensara que todo estaba bien, yo aún tenía el control y de alguna manera me sentía aliviada por eso. Nadie le iba a devolver esas herramientas y eso me daba una pequeña satisfacción. Pero la tristeza seguía allí, metida en cada rincón de mi ser. Porque lo que había hecho no borraba lo que él me había hecho a mí. Mientras hablábamos, un nudo en el estómago me apretaba cada vez más. No me atreví a decir nada sobre lo que había descubierto. Ni siquiera miré a Elías de la misma manera. La rabia y la tristeza se mezclaban con algo más. Tal vez una sensación de impotencia. Había pasado tanto tiempo confiando en él y ahora me veía frente a él, fingiendo que todo estaba bien. No quería que nada cambiara, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir que algo dentro de mí ya se había roto para siempre. Él no sabía nada de lo que yo sabía, pero yo sabía que, tarde o temprano, todo eso iba a salir. No sé si fue el destino o el simple hecho de que no podía callarme. Más, no sabía cuándo ni cómo, pero el silencio ya no sería suficiente. Finalmente, después de unos minutos, me despedí de Elías. No había nada más que decir. Me subí al auto con una sensación extraña, casi vacía, y manejé hasta mi casa. Estaba agotada. Emocionalmente rota, pero no podía permitirme mostrarlo. Necesitaba pensar, organizar todo en mi cabeza, pero también sabía que el momento de la verdad se acercaba. Estaba cambiando, y no solo por lo que Elías había hecho. Había algo más en mí que comenzaba a salir a la luz. Algo que no podía ignorar ni dejar pasar. No lo sabía en ese momento, pero estaba empezando a darme cuenta de que mi venganza no solo tenía que ver con las herramientas robadas, sino con algo mucho más profundo, mi propia paz. Al llegar a casa, me encontré con Leonardo como si nada hubiera pasado. Él estaba allí, tranquilo, como siempre, pero ya no lo veía igual. Cada palabra que salía de su boca era como una mentira más, cada gesto me parecía vacío. Sentí que había algo entre nosotros que ya no se podía reparar. Yo no podía decirle lo que había descubierto. No quería que lo supiera, al menos no todavía. Me conformaba con el silencio, con esa sensación extraña de estar caminando sobre una cuerda floja. Todo en mi interior me decía que ya no podía vivir así, que algo tenía que cambiar. Pero el miedo a enfrentar la verdad era más grande que cualquier otra cosa. Esa noche, después de cenar en silencio, me acosté en la cama y cerré los ojos, pero no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas, repasando todo lo que había visto en el celular de Leonardo. Esos mensajes, las palabras llenas de pasión entre ellos. Todo era tan vívido, tan real. No podía dejar de pensar en Elías, en cómo me había traicionado, en cómo todo mi mundo había dado un giro inesperado. La ira se apoderaba de mí y por un momento pensé que tal vez debería enfrentarlo, decirle todo. Pero algo me frenaba. Algo dentro de mí decía que no era el momento, que necesitaba más tiempo para tomar una decisión. Entonces, esa misma noche, recibí un mensaje de Elías. Era corto, como siempre lo eran sus mensajes. Me preguntaba si había algo más que quisiera hacerle a mi auto. Si quería llevarlo a revisar de nuevo. La frase era tan inocente que me hizo reír con amargura. ¿Cómo podía él ser tan descarado? ¿Cómo podía pensar que todo seguiría igual después de lo que había pasado? Miré el mensaje, lo leí una y otra vez, pero no respondí. Quería borrar todo, desaparecer. Quería que él supiera que no era tan fácil para mí olvidar, pero no lo hice. Solo lo dejé allí en mi teléfono como un recordatorio de lo que ya no podía ignorar. Durante esos días, empecé a darme cuenta de que lo que había hecho no solo era para vengarme de Elías. Había algo más profundo en todo esto. Algo que me estaba cambiando por dentro.
No sabía si era la necesidad de justicia o simplemente el hecho de que ya no quería seguir viviendo con esa mentira. Lo que estaba claro era que no podía seguir con Leonardo como si nada hubiera pasado. El dolor que sentía por su traición era más grande de lo que creía. Cada vez que lo miraba, veía a un hombre que ya no conocía. A alguien que me había fallado de la manera más cruel. Y esa sensación no desaparecía. Mi mente estaba en conflicto constante. Por un lado, me decía que debería enfrentar a Leonardo, contarle lo que sabía y dejarlo todo claro. Pero por otro lado, algo en mí no quería hacerlo. No quería enfrentar la realidad, no quería verla. Desilusión en sus ojos. No quería ver cómo todo se venía abajo. Entonces, me sumergí en el silencio, en la espera. No sabía qué hacer, pero algo me decía que no podía seguir viviendo en esa mentira. Ya no podía. Y sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pero no estaba lista para enfrentarlo aún. Un par de días después, Leonardo me pidió que fuéramos a una cena. Quería hablar de lo nuestro, de lo que había pasado. Estaba preocupado, me decía que me notaba distante. Yo, por supuesto, no le dije nada. Solo respondí con un estoy cansada y lo dejé pasar. No podía decirle que lo había descubierto todo. No podía. No quería enfrentar la vergüenza ni el dolor de verlo reaccionar. Pero por dentro, mi mente no dejaba de girar. Sentía que todo esto no podía seguir así. Cada palabra que salía de su boca me parecía una mentira. No podía seguir fingiendo. Esa noche, mientras me preparaba para la cena, miré mi reflejo en el espejo. Me vi a mí misma cambiada. Ya no era la misma mujer que había estado con Leonardo durante todos esos años. La mujer que ahora veía en el espejo era más dura, más fría. La traición había calado hondo en mí. Aunque por fuera tratara de mostrarme tranquila, por dentro estaba rota. Me sentía vacía. Como si todo lo que había creído hasta entonces fuera una mentira. No podía seguir ignorando lo que había hecho, lo que Elias me había hecho y lo que Leonardo me había hecho. Era como si todo se hubiera derrumbado y no quedara nada por lo que valiera la pena luchar. Durante la cena intenté seguir el juego, aunque todo dentro de mí me decía que no podía seguir con la farsa. Leonardo hablaba y hablaba, tratando de encontrar alguna respuesta para lo que había notado en mí. Me miraba con esos ojos llenos de preocupación, como si realmente creyera que yo solo estaba pasando por un mal momento. Y, en cierto modo, estaba pasando por algo malo, pero no lo que él pensaba. Era la traición, el dolor de saber que me había fallado, que no podía confiar en él. Y lo peor de todo era que me había fallado con alguien en quien confiaba, en quien me apoyaba. Todo eso me carcomía por dentro. No podía dejar de pensar en Elias, en las herramientas que había tomado, en cómo él no sabía nada de lo que había hecho. Todo me parecía tan extraño, tan ajeno a lo que realmente quería. Cuando regresamos a casa, Leonardo me abrazó. Intentó acariciarme, decirme que todo estaría bien, que lo nuestro pasaría, que solo tenía que dejar de pensar tanto. Me quedé en sus brazos unos segundos, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que había sucedido. La mentira estaba delante de mí, tan palpable, tan real. Me sentía atrapada, como si fuera incapaz de moverme de ese lugar. Quería llorar, quería gritar, pero no podía. No podía dejarlo todo salir de una vez. Lo miré y vi a un hombre que no reconocía. Vi a alguien que me había fallado de una manera que no sabía cómo explicarlo. Y a pesar de estar allí, en sus brazos, sentí una distancia insalvable entre nosotros. Esa noche, me acosté pensando que algo tenía que cambiar. No podía seguir con esta mentira, con este silencio que me estaba ahogando. Estaba cansada de fingir, cansada de cargar con algo tan pesado. La verdad ya estaba dentro de mí. Y no podía seguir ignorándola. No sabía cómo iba a manejar todo esto, ni cómo iba a enfrentar a Leonardo o a Elias. Pero algo dentro de mí me decía que era hora de poner un punto final. No podía seguir viviendo con el dolor, con la rabia acumulada. No. Sabía si lo que estaba haciendo era lo correcto, pero algo dentro de mí me decía que ya no podía seguir con este peso en mi pecho. Pasaron algunos días más, pero la tensión en casa era cada vez más palpable. Yo me levantaba por la mañana. Hacía las cosas como siempre, pero dentro de mí todo estaba hecho un caos. Cada vez que veía a Leonardo, me sentía más distante de él, como si todo lo que había sido entre nosotros se hubiera desvanecido. No podía mirarlo sin pensar en la traición, sin sentir esa rabia silenciosa que me comía por dentro, pero no le dije nada. No podía, no estaba lista. La idea de enfrentar la verdad me aterraba. Sabía que cambiaría todo, que no podría volver a mirarlo igual y quizás él tampoco me miraría igual. Estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de hacer lo correcto. Fue esa misma semana cuando me encontré nuevamente con Elias. Fue un encuentro fortuito, pero no estaba preparada para lo que sucedió. Lo vi al entrar al taller y aunque traté de mantener
La calma, mi cuerpo traicionó mis pensamientos. No pude evitar sentir que él sabía lo que había hecho, aunque nunca dijo nada. Hubo un momento en que nuestros ojos se cruzaron y por un segundo me sentí vulnerable. Como si él pudiera ver todo lo que había en mi mente. Pero no dijo nada. Se limitó a sonreír, a hacer comentarios sobre el trabajo que estaba haciendo, como si todo estuviera bien. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no podía seguir con esta farsa. Ya no podía seguir viviendo con esa mentira. Al salir del taller, mi mente estaba más confundida que nunca. La rabia que sentía hacia Elias y hacia Leonardo se mezclaba con algo más profundo, algo que no sabía cómo manejar. La necesidad de venganza había desaparecido. Pero no la necesidad de confrontar la verdad. Sabía que no podía seguir arrastrando este dolor. Algo dentro de mí quería estallar, quería que todo saliera de una vez, pero no sabía cómo. La idea de perder todo lo que había construido me aterraba. Pero al mismo tiempo, no podía seguir viviendo con este peso en el pecho. Sabía que tarde o temprano todo tendría que salir a la luz y yo no podía seguir callando. Esa misma noche, al llegar a casa, miré a Leonardo y lo vi allí, esperándome con una sonrisa en el rostro. Todo parecía tan normal, pero yo sabía que no lo era. Sabía que ya no podía seguir viviendo en esta burbuja de mentiras. Me acerqué a él y, antes de que pudiera decir algo, le dije lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Le conté todo. Le hablé de los mensajes, de las fotos, de la traición. Fue un momento brutal, desgarrador, porque en ese instante todo cambió. Vi su cara de sorpresa, su incredulidad, y por un momento pensé que podía desmayarme. Pero lo dije. Por fin. La verdad salió y con ella una sensación de alivio y dolor al mismo tiempo. Leonardo no dijo nada durante unos minutos. Se quedó mirando como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro pasó por distintas expresiones. Sorpresa, tristeza, rabia. Finalmente, sus palabras salieron a regañadientes. No era lo que pensabas, dijo. Y aunque sus palabras intentaban excusarse, yo ya no podía escuchar nada más. Ya no importaba. El daño estaba hecho. Ya no importaba si me pedía perdón. Ya no importaba lo que dijera. Lo único que importaba era que, en ese momento, había perdido toda la confianza en él. Y eso no había vuelta atrás. La atmósfera en casa cambió completamente después de esa conversación. Ya no éramos los mismos. Yo ya no era la misma. Leonardo trataba de arreglar las cosas, de buscar una solución, pero yo solo quería salir de allí. Cada vez que lo veía, el dolor se hacía más grande, más insoportable. Me sentía atrapada en una burbuja que, aunque él intentaba mantener intacta, yo ya sabía que se había roto para siempre. El amor que alguna vez sentí por él se había desvanecido y lo peor de todo era que no sabía si alguna vez podría volver a sentirlo. A veces me preguntaba si todo esto realmente valía la pena, si el sacrificio que había hecho al quedarme con él era algo que me había valido la pena. Decidí tomarme un tiempo sola. Necesitaba pensar, respirar y darme cuenta de lo que quería hacer con mi vida. La traición de Elias había sido un golpe duro. Pero la traición de Leonardo había sido aún más profunda. Él era mi compañero, mi confidente, y de alguna manera, el haberme fallado de esa manera había roto algo dentro de mí. Durante esos días, me alejé de todo, de él, de mis amigos, de cualquier cosa que me recordara lo que había pasado. Solo quería estar sola para poder procesar todo lo que había sucedido. Y aunque me sentía perdida, algo dentro de mí comenzaba a entender que tal vez esta era mi oportunidad para empezar de nuevo. Pasaron los días y la distancia entre Leonardo y yo se hizo más evidente. Él me seguía buscando, me enviaba mensajes, me llamaba, pero yo no quería responder. No sabía qué decirle. No quería darle falsas esperanzas, no quería quedarme con él por lástima o por costumbre. Yo ya no era la misma mujer que había confiado en él, y al mirarlo, solo veía a un hombre que me había fallado. Había algo en su mirada que ya no me inspiraba confianza, algo que me decía que, aunque él tratara de pedir perdón, no podía deshacer lo que había hecho. Y me dolía tanto porque, en el fondo, sabía que había algo en el que alguna vez amé, pero esa persona ya no estaba allí. Llegó el día en que decidí que tenía que tomar una decisión porque ya no podía seguir. Así, no podía seguir viviendo entre la mentira y el dolor. Quería sanar, quería encontrar una forma de salir de esta situación, pero no sabía cómo hacerlo. Fue entonces cuando me encontré con Elias una vez más. No fue planeado, pero al verlo, sentí esa sensación de incomodidad que siempre había tenido con él, esa mezcla de deseo y desprecio. No pude evitar pensar en lo que había hecho, en lo que había tomado de él, en cómo me había vengado. Me miró sin decir nada, como si supiera que algo había cambiado en mí. Pero, al igual que siempre, no dijo nada. No pude evitar pensar que esa era la última vez que nos veríamos. Esa noche, cuando regresé a casa, ya sabía lo que tenía que hacer.
Miré a Leonardo, que seguía esperándome, y sentí una sensación de agotamiento extremo. No podía seguir con esta farsa. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Me senté con él y le dije lo que pensaba. Le expliqué que, aunque lo amaba, ya no podía seguir con él, que la confianza se había roto de una forma irreversible y que ya no podía seguir viviendo en un mundo lleno de mentiras. No fue fácil, no fue bonito, pero fue necesario. Y cuando terminé de hablar, me sentí vacía, pero al mismo tiempo sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Leonardo se quedó en silencio después de mis palabras. No intentó detenerme ni pedir que reconsiderara. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y arrepentimiento, pero no había ira, no había gritos. Solo una resignación que me rompió aún más por dentro. Yo esperaba que me suplicara, que me dijera que no podía vivir sin mí, pero no lo hizo. Tal vez, en el fondo, ambos sabíamos que lo que estábamos viviendo ya no tenía sentido, que todo lo que había entre nosotros se había perdido en algún momento y ya no quedaba nada más que tratar de reparar lo irreparable. Esa noche, cuando me acosté sola, mi mente estuvo llena de recuerdos. Recordé los momentos felices que compartimos, las risas, los proyectos de futuro, todas esas cosas que ahora parecían tan lejanas como si pertenecieran a una vida que ya no existía. Y me di cuenta de que, aunque doliera, estaba tomando la decisión correcta. No podía seguir con una relación basada en mentiras. No podía quedarme con alguien que ya no me hacía sentir segura. Y aunque el proceso de separarnos sería difícil, sabía que no podía quedarme en un lugar donde el dolor me estaba consumiendo. Los días siguientes fueron los más duros. La casa que habíamos compartido durante años ya no me parecía un hogar. Cada rincón me recordaba lo que habíamos sido y lo que ya no éramos. Las cosas que una vez fueron nuestras ahora me parecían ajenas. Era como si todo lo que había en ese lugar estuviera impregnado de la traición que había sufrido. Durante un tiempo, traté de seguir adelante con mis rutinas, pero la verdad era que todo me parecía vacío. Cada vez que me levantaba por la mañana, sentía que algo faltaba, pero no podía ponerle nombre a ese vacío. Era la sensación de haber perdido algo importante, algo que nunca podría recuperar. Finalmente, decidí dejar la casa. Había pasado tanto tiempo esperando que las cosas mejoraran, que volviéramos a ser lo que fuimos, pero no podía seguir esperando algo que ya no iba a suceder. Necesitaba espacio. Necesitaba sanar y sabía que lo primero que tenía que hacer era salir de ese lugar. Tomé mis cosas, las que aún me pertenecían, y me fui. No le dije adiós a Leonardo. No podía. No había palabras que pudieran cubrir lo que sentía. Solo me fui, y con cada paso que daba, sentía que me alejaba de la mentira, de la traición, de todo lo que había dejado atrás. Al salir de la casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tomaba el control de mi vida. Porque finalmente dejaba atrás lo que me estaba destruyendo. Pero también sentí tristeza porque sabía que había perdido algo importante, algo que alguna vez fue valioso. Pero lo más importante era que, aunque el proceso fue doloroso, ahora estaba caminando hacia un futuro incierto, pero más sincero. Y aunque no sabía lo que vendría, algo dentro de mí me decía que había tomado la decisión correcta. Los días pasaron y poco a poco fui encontrando algo de paz en mi vida. A veces, cuando despertaba, el peso de todo lo que había sucedido me aplastaba, pero luego recordaba que ya no estaba atrapada en esa mentira. Estaba libre, al menos de esa parte. Y aunque el dolor seguía siendo parte de mí, ya no era el centro de todo. Me di cuenta de que, aunque me había enfrentado a la traición y al dolor, ahora tenía la oportunidad de reconstruir mi vida, de hacerla mía nuevamente, sin depender de alguien que me había fallado. En esos días de soledad tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en todo lo que había sucedido. En cómo llegué a ese punto. Me di cuenta de que no todo fue culpa de Leonardo o de Elias. También hubo momentos en los que yo había sido consciente de que algo no estaba bien, pero preferí mirar hacia otro lado. Quizás también fui culpable por no haber confrontado las señales antes. Me dolió darme cuenta de que, a veces, no había sido honesta conmigo misma, que me había quedado en una relación que no funcionaba solo por miedo a estar sola. Pero ya no iba a seguir mintiéndome. Ya no. A veces, en medio de mi proceso de sanar, me encontraba con Elías de nuevo. Al principio, sentía una mezcla de rabia y deseo. El mismo hombre que me había fallado, el que había sido parte de la traición, ahora me parecía un extraño. No sabía si aún sentía algo por él. Si lo que había vivido con él había sido real o solo una ilusión. Lo que sí sabía es que ya no podía seguir buscando respuestas en él. Ya no podía seguir esperando que me explicara algo que nunca podría justificar. Lo que había entre nosotros ya se había roto y no había forma de repararlo. Finalmente, un día, me encontré con Leonardo una vez más. Había pasado un tiempo desde que lo vi.
Y al verlo, sentí algo extraño en mi interior. No era amor, no era ira, era una mezcla de todo. Me miró con esos ojos que alguna vez me dieron paz, pero ahora solo me producían una sensación extraña. Ya no quedaba nada de lo que fuimos. Ya no quedaba nada de ese vínculo que compartimos. Me dio pena verlo así. Pero también sentí alivio. Ya no tenía nada que ver con él. Ya no me importaba lo que hiciera o dejara de hacer, y por primera vez me di cuenta de que estaba completamente libre de todo lo que había sido. Cuando finalmente cerré esa puerta, no lo hice con rencor ni con odio, lo hice con tristeza, porque, aunque sabía que había tomado la decisión correcta, me dolía haber llegado a ese punto. Me dolía que las cosas hubieran terminado así. Pero también sabía que, después de todo lo que había vivido, había aprendido algo importante, que merecía algo mejor, algo más real. Y aunque el futuro era incierto, por fin podía mirar hacia adelante sin la carga del pasado sobre mis hombros.